Cuando hace 25 años, tengo ahora 50, cuando tenía 25, empecé a practicar meditación. Había algunas escuelas antiguas y casi todo tenía que ver con las religiones. Había meditación budista, que era la principal, había meditación del taoísmo, había meditación cristiana, meditación de la rama mística del Islam, y empezaban a aparecer algunos métodos de meditación occidentales que querían mostrar de alguna manera una validez científica y salirse de cuestiones religiosas, que excepto en el budismo o el taoísmo, todas las demás corrientes tenían. Pero en aquella época no había meditación con apellidos. 25 años más tarde, la meditación tiene muchísimos apellidos. Meditación para dormir, meditación para descansar, meditación para el estrés. Y esto es para mí como si al caminar se le hubiese puesto apellidos. Caminar en el sentido de hacer deporte, actividad física, caminar para mejorar el peso, caminar para mejorar la concentración, caminar para mejorar cualquier cosa. El caminar y la meditación tienen algo en común, y es que son actividades transversales. Su práctica afecta a todo en la vida, o puede afectar a todo en la vida de una persona. Y para mí son prácticas que tienen algo muy en común también, que son muy naturales. Caminar es algo natural para el ser humano, y meditar también. Lo que pasa que según nos ha llegado la meditación, según se nos ha entregado el nombre que se le ha puesto a esto de meditación, no nos resulta natural, nos resulta algo como extraño que hay allá afuera y que durante muchos años ha causado recelo. Hoy en día yo creo que eso ya no ocurre, incluso está pasando lo contrario. Gracias a que alguien empezó a hablar de mindfulness, Jon Kabat-Zinn en Estados Unidos, la meditación incluso empieza a tener cierto cuerpo de respaldo científico. Pero creo que es clave que puedas entender que esto de la meditación es algo natural, consustancial a la persona y que no te es ajeno. Los seres humanos ejercemos de la manera que podemos y de manera prácticamente inconsciente algún tipo de control o queremos ejercer sobre nuestra propia mente. Principalmente sobre una función psicológica básica que es la atención. Incluso cuando vemos la televisión, estamos buscando un espacio donde poner nuestra atención e incluso descansarla. Ahora veremos que la televisión no es la mejor manera de descansar la cabeza, pero como no hemos sido entrenados ni enseñados en el manejo de nuestra atención, que es lo que yo ya te certifico que sí ocurrirá en el futuro, se entrenará la atención y los niños aprenderán a manejar su atención, a comprenderla, a observarla. Como no tenemos ese entrenamiento, como nadie nos ha hablado de eso, cada uno lo hace a su manera. Y cuando la propia mente tiene una actividad tan sumamente fuerte que nos puede llegar a ahogar, nos sentimos atacados por nuestra propia mente, asediados por los pensamientos, las angustias. Hemos desarrollado actitudes, cada uno las que puede, para manejar eso. Tenemos en nuestra mente una capacidad, que es el pensar, y es una actividad sobre la que apenas tenemos control. De hecho, no nos damos cuenta de que tenemos en nuestra propia mente como una voz que está constantemente emitiendo pensamientos. ¿Qué ocurre con estos pensamientos? Que los estudios cada vez más dicen que en un amplio porcentaje estos pensamientos son de baja calidad, chatarra mental o bien pensamiento nocivo que nos hace daño. Y nosotros no hemos desarrollado herramientas para el manejo de esto. En el budismo hay unas verdades básicas. La más básica, que se supone que enunció Buda, es que hay sufrimiento en la mente humana.
y él creó un sendero, un noble sendero, lo llamaban 8 puntos, a través de los cuales se trabajaba la salida de ese sufrimiento que había en la mente humana. Uno de esos puntos era trabajar la atención. La atención es un proceso psicológico básico en nuestra vida que está por desarrollar. No entrenamos nuestra atención ni hemos aprendido a observarla. Este sufrimiento del que hablaba Buda, de una manera muy práctica lo podemos ver como eso que dicen los estudios hoy en día: ponte un 70% diario de pensamiento chatarra, de pensamiento de baja calidad. A eso le tenemos que sumar una segunda parte, y es que nuestro cerebro es una máquina de supervivencia. Está diseñado o está construido o se ha autogenerado para sobrevivir. Está buscando siempre detectar el peligro y sobrevivir a él. Esa es su función, y a través del pensamiento siempre, para mí es una máxima, el pensamiento siempre va a tender a ponerse en lo peor. Es su función de supervivencia. Allá donde escuchemos un ruidito pensará que es un ataque. Allá donde alguien nos dice una palabra que no sabemos si es buena o mala, pensaremos que es mala. Ya hemos escuchado muchas veces que una crítica necesita de 7 palabras buenas para ser contrarrestada. Tiene muchísimo más peso lo negativo. Este proceso de pensamiento automático que se autogenera, uno no hace nada. El pensamiento aparece, recuerda alguna cosa que uno está viviendo y se pone a buscar el problema o la situación negativa. Si nosotros no tenemos manejo en esa situación, en nuestra cabeza se está generando constantemente un pensamiento que, como en una espiral que va hacia abajo, empieza a degenerar y puede terminar en una verdadera preocupación, miedo, angustia. Y ahí está el sufrimiento. El propio pensamiento, yendo a su aire, tiende a generarnos sufrimiento, o puede hacerlo. La sola divagación, había un estudio que se titulaba Mente que divaga, mente infeliz, ya no el pensamiento negativo, la propia divagación también nos hace sentir mal, el exceso de divagación. ¿Y qué hacemos? Nos buscamos nuestras maneras para intentar manejarnos con una mente que tiende a la divagación y tiende a la negatividad para sobrevivir. Ahí se puede generar un sufrimiento. Y este camino del budismo era una manera de manejar ese sufrimiento, incluso de eliminarlo. Entonces el sistema no lo podemos cambiar porque el sistema ha funcionado bien. Que nuestra mente esté todo el rato evocando qué es lo peor que puede pasar, lo necesitamos para que nos ayude a sobrevivir. Hay un montón de estudios sobre las bondades de la práctica de la meditación. Como te decía antes, la meditación con apellidos. Básicamente yo diría que lo que yo he experimentado en estos 25 años es que con la meditación ha mejorado mucho la claridad de mi mente. La claridad en los pensamientos a la hora de verlos y poder diferenciarlos, los que me interesan, los que no, etc. También me ha ayudado mucho a un manejo emocional, no tener tantos altos y bajos, estar en un estado más equilibrado. Pero sobre todo esa claridad lo que ha hecho es que pueda desarrollar mayor conocimiento de mí mismo, de los demás y de la vida, de cómo vivimos los seres humanos, y tener menos fricción, menos sufrimiento, que era un poco lo que decía Buda. Cuanto más ves, menos sufres, porque ya comprendes más, comprendes lo que te pasa, ves más claro. La práctica de la meditación en sí no es una relajación. No buscamos en sí relajarnos, aunque eso pueda ocurrir. Buscamos desarrollar nuestra atención. Buscamos entrenar nuestra atención, ser capaces de estar más atentos. Si tenemos estudios que nos dicen que el 70% del tiempo nuestra atención está siguiendo pensamientos que no tienen ningún valor, hay mucho trabajo en este sentido que se puede hacer.
Algo importante de la atención es que es decisiva en nuestra vida a la hora de experimentar la vida. Has podido estar buscando unas llaves en tu casa y has podido estar horas buscándolas para darte cuenta de que las tenías en el bolsillo. Eso es una metáfora de la vida. Uno puede pasar toda una vida sin darse cuenta de algo que tenía delante. Y mientras no te das cuenta de ello, no lo vives. La atención es capital para vivir. Para mí es el proceso psicológico decisivo, porque es sobre lo que construir todo lo demás. Así que por un lado tenemos un manejo o una disminución del sufrimiento que se puede generar en nuestra mente. Por otro lado tenemos la posibilidad de elevar la calidad de nuestro pensamiento. Y finalmente podríamos decir que la meditación nos va a ayudar a desarrollar ni más ni menos que nuestra atención. Ni más ni menos la herramienta más importante para que podamos darnos cuenta en la vida. Si no me doy cuenta de algo, eso para mí no existe. Todo aquello que no soy capaz de ver, que no entra en mi atención, para mí no existe. Cuanto más capacidad de ver tengo, más cuenta me doy, más detalles percibo. Así de importante es la atención. Y en este sentido podríamos contraponer dos estados mentales que todos conocemos bien. Uno, el estado en el que uno está haciendo cualquier cosa pero está pensando en otra. Y dos, el estado que queremos cultivar, que es un estado en el que estamos en algo y nos estamos dando cuenta de lo que hacemos, porque nuestra mente no está en otro sitio. Esto es un paso gigante para la humanidad entera, que el ser humano fuese capaz de darse cuenta de lo que pasa ahora mismo, porque en general los estudios dicen que nuestra atención suele estar en otro sitio, divagando. No suele estar en lo que está ocurriendo aquí delante. ¿Cómo te propongo yo practicar? Te propongo hacerlo de dos maneras. Yo lo llamaría más bien una en casa y otra en la vida. En casa uno se sienta, y por eso dicen que es formal, y sigue más o menos unas pautas, y hace unos ejercicios y así practica y entrena su atención. Pero lo importante es la meditación en la vida diaria. En realidad la meditación es la meditación en la vida diaria. No es esa meditación sentado en casa haciendo cierta postura. Es en la vida diaria ser capaz, desarrollar la capacidad de tener la atención en aquello que uno está viviendo. O más fácil todavía, es la capacidad de no tener la atención perdida en pensamiento inservible. Y esto vamos a ir viendo, pero no hay que hacerlo a base de forzarse o de negativizar el hecho de que uno se dé cuenta de que está otra vez en un bucle de pensamiento. Simplemente la herramienta va a ser darse cuenta. Me acabo de dar cuenta de dónde estaba. Y simplemente es ese hecho, no tengo que poner mi atención en otra cosa. La manera en la que rebajamos la cantidad de pensamiento, ese 70% de pensamiento no útil, es dándonos cuenta de que está ahí. No haciendo otra cosa, es dándonos cuenta. En cuanto te das cuenta, el pensamiento tiende a cesar. Así que cada día tienes por la mañana una práctica corta de unos 10 minutos de meditación y luego semanalmente, cada lunes, 3 archivos de audio. Una práctica larga de al menos media hora, otra práctica para que puedas usar por las noches antes de dormir, en la que habrá una práctica de meditación y después música un rato, y un audio sobre meditación, de charla, y en el que también contestaré a las preguntas que me lleguen. Entonces será un poco un audio informativo. Si haces la de los 30 minutos, que solo publicaré una a la semana, pero la puedes hacer todos los días, la puedes hacer antes de la práctica corta de la mañana, o bien solo hacer la práctica corta de la mañana.
La práctica corta de la mañana lo que busca es que hagamos una pequeña práctica y que orientemos el día hacia estar meditando en la vida diaria, dándonos cuenta de dónde está nuestra atención en la vida diaria. Y la práctica de la noche lo que va a hacer es, aparte de que nos puede ayudar a dormir, lo que va a hacer es que ese proceso de sueño lo hagamos de manera consciente. Al levantarse hay un momento de recogimiento, puede haberlo, un momento de introspección, y por la noche antes de dormir es otro gran momento para hacer algo así, aunque luego uno puede hacer esta práctica cuando quiera. Si uno no hace una práctica, no hay que hacerla del día anterior ni nada por el estilo. Uno hace la del día y el momento en el que uno se ponga. ¿De qué sirve todo esto? Pues como cualquier otro entrenamiento. Esto es un apoyo para entrenar. No es nada más. Cualquier profesor, monitor o persona que se dedique a esto, lo que hace es dar un apoyo para que la persona entrene. Es una actitud de apoyo y de traspaso de cierta información básica como es esta. Es muy importante que tengas claro que esta práctica es algo natural, no es algo extraño. Y simplemente lo que se necesita es practicar. No tiene más historia. Es mucho mejor muchas veces, aunque sea menos tiempo, que una vez mucho tiempo. Esto es entrar poco a poco en una dinámica mental. Y con el tiempo uno lo va notando. No vamos a seguir una práctica de una escuela determinada, vamos a seguir, sobre todo, una práctica basada en la respiración. Porque la respiración está de manera constante en nosotros y nos puede servir como soporte de apoyo, porque siempre está para centrar la atención en la respiración. Siempre empezaremos haciendo algún ejercicio para estirarnos y poner nuestra atención en nuestro cuerpo, sentir el cuerpo. Después haremos ejercicios a través de la respiración de concentración y la tercera fase de la práctica siempre será lo mismo que haremos en la meditación en la vida diaria. La meditación en la vida diaria es darse cuenta de que hay en nuestra mente a cada instante. Que no le pase uno a uno mismo ese momento desapercibido, que no nos pase la vida desapercibida porque estamos pensando en otra cosa. Hay una frase por ahí archiconocida que le achacan a John Lennon, no sé si sería de él, pero él decía: la vida es eso que pasa cuando estás haciendo planes. Pues básicamente esto sería lo mismo. La vida es eso que ocurre cuando uno está divagando sobre nada. Suena un poco duro, pero no es algo por lo que culparse, nadie está en un error. Es con lo que nos hemos encontrado. Como seres humanos nos hemos encontrado eso. Así es nuestra cabeza y con esto hay que lidiar. Y encima tenemos el añadido de que nadie nos ha enseñado ni nos ha preparado en algo tan importante. Tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. Así que este es el audio de introducción para que más o menos veas de qué estamos hablando, algo muy sencillo que queremos llevar a nuestra vida diaria. Lo que se necesita sobre todo es practicarlo. Como cualquier otra cosa que sea muy propia de los seres humanos, se necesita practicarlo y comprender, y cuando uno tiene alguna duda, preguntar, pero sobre todo es una práctica personal. Así lo he vivido yo durante estos 25 años. Así que mañana empezaremos con nuestras prácticas. Vamos a hacer 6 prácticas que podrás ya utilizar siempre, en cualquier momento. Las puedes descargar en tu teléfono o en el aparato que sea, o simplemente ver cómo son y luego repetirlas tú por tu cuenta. Y puedes desarrollar esta capacidad. Solo queremos eso. Y nunca es tarde, absolutamente nunca es tarde, para desarrollar nuestra atención y mejorar nuestra calidad, lucidez. Al haber menos ruido en nuestra cabeza hay más lucidez. Y podemos hacer algo tan humano como darnos más cuenta de las cosas.